Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 15. Un discurso de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5, 7. Estos versículos, como las escaleras del templo de Salomón, nos impulsan a ascender al lugar santísimo. Ahora ascendemos un escalón más. Bienaventurados los misericordiosos. Nunca hubo tanta necesidad de predicar la misericordia como en estos tiempos despiadados en que vivimos. Se relata en la vida de Crisóstomo que predicó mucho sobre este tema y por su insistencia en que los cristianos tuvieran misericordia, muchos lo llamaban el predicador de limosnas o el predicador de la misericordia. Nuestros tiempos necesitan muchos Crisóstomos. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia ocupa un lugar destacado en el texto. Al principio, como un deber. Al final, como una recompensa. La palabra hebrea para piadoso significa misericordioso, cuanto más piadoso, más misericordioso. La doctrina que extraeré de estas palabras, que comprenderá y comprenderá el conjunto, es esta, que el hombre misericordioso es un hombre bendito, así como una maldición pende sobre la cabeza del hombre despiadado. Que Satanás esté a su diestra, cuando sea juzgado, sea condenado, y su oración se convierta en pecado, que sus hijos queden huérfanos y su esposa viuda, que sus hijos anden vagabundos y mendiguen continuamente, que el extorsionador se apodere de todo lo que tiene y que extraños saqueen su trabajo, que no haya quien le muestre misericordia. Que su posteridad sea exterminada y en la generación venidera su nombre sea borrado. Que la iniquidad de sus padres sea recordada ante el Señor y que el pecado de su madre no sea borrado. Salmo 109, 69. ¿Cuál es este crimen? Porque no se acordó de mostrar misericordia. Versículo 16. Miren qué gran redoma llena de las plagas de Dios se derrama sobre el hombre despiadado. Así, por la regla de los contrarios, las bendiciones del Todopoderoso coronan y envuelven al hombre misericordioso. El hombre misericordioso es un hombre bendito, segundo de Samuel 22, 26, Salmo 37, 26, Salmo 41, 1. Para ilustrar esto, mostraré, primero, qué significa misericordia, segundo, los diversos tipos de misericordia. 1. ¿Qué significa misericordia? Respondo, es una disposición abnegada por la cual nos tomamos en serio las miserias de los demás y estamos dispuestos en toda ocasión a contribuir a su bien. ¿En qué se diferencian la misericordia y el amor? En algunas cosas coinciden, en otras difieren, como las aguas que pueden tener dos manantiales diferentes, pero se encuentran en la corriente. El amor y la misericordia difieren en esto, el amor es más extenso. La diócesis que el amor recorre y visita es más extensa. La misericordia respeta debidamente a los miserables. El amor es de mayor importancia. El amor es como un amigo que visita a los sanos. La misericordia es como un médico que visita solo a los enfermos. De nuevo, el amor actúa más por afecto. La misericordia actúa por un principio de conciencia. La misericordia presta su ayuda a otro. El amor da su corazón a otro. En esto difieren, pero el amor y la misericordia coinciden en esto, ambos están dispuestos a hacer el bien. Ambos tienen sondeos de entrañas y sanidad bajo sus alas. ¿De dónde brota la misericordia? Su manantial se eleva por encima de la naturaleza. La misericordia, en toda su amplitud, procede de una obra de gracia en el corazón. Naturalmente, estamos bastante lejos de la misericordia. El pecador es una zarza, no una higuera que da fruto dulce. Es el carácter y la señal del hombre natural ser despiadado. Romanos 1:31. Un hombre malvado, como Joram, tiene sus entrañas desbordadas. Segundo de Crónicas 21:19. Por lo tanto, se le compara con un diamante, Zacarías 7:12, porque su corazón no se derrite ante la misericordia. Antes de la conversión, el pecador es comparado con un lobo por su ferocidad, con un león por su fiereza, Isaías 11:6, con una abeja por su aguijón, Salmo 118:12, con una víbora por su veneno, Salmo 143. Por naturaleza no emanamos aceite, sino veneno, no el aceite de la misericordia, sino el veneno de la malicia. Además de esa crueldad innata que está en nosotros, también hay algo infundido por Satanás. El príncipe del aire obra en los hombres, Efesios 2:2. Es un espíritu feroz, por lo que se le llama, el dragón rojo, Apocalipsis 12:3. Y si posee a los hombres, no es de extrañar que sean implacables e inmisericordes. ¿Qué misericordia se puede esperar del infierno? Así que, si el corazón se sintoniza con la misericordia, es por el cambio que la gracia ha obrado, Colosenses 3:12. Cuando el sol brilla, el hielo se derrite.
Cuando el sol de justicia brilla con rayos de gracia sobre el alma, entonces ésta se derrite en misericordia y ternura. Primero debes ser un hombre nuevo antes que un hombre misericordioso. No puedes ayudar a un miembro de Cristo hasta que tú mismo seas miembro. 2. Los diversos tipos de misericordia, o de cuántas maneras se puede decir que un hombre es misericordioso. La misericordia es una fuente que fluye en 5 arroyos. Debemos ser misericordiosos con las almas, los nombres, los bienes, las ofensas y las necesidades de los demás. Debemos ser misericordiosos con las almas de los demás. Esta es una limosna espiritual. De hecho, la misericordia del alma es la mayor de las misericordias. El alma es lo más preciado, es un vaso de honor, es un capullo de eternidad, es un destello iluminado por el aliento de Dios, es un diamante precioso engastado en un anillo de arcilla. El alma tiene la sangre de Dios para redimirla, la imagen de Dios para embellecerla. Siendo, por lo tanto, de tan alto linaje, proveniente del anciano de días, la misericordia que se muestra al alma debe ser necesariamente la mayor. Esta misericordia del alma hacia los demás se manifiesta en 4 cosas. 1. En compadecerse de ellos. Si lloro, dice Agustín, por el cuerpo del que el alma se ha separado, ¿cómo debería llorar por el alma de la que Dios se ha separado? Si hubiéramos visto a ese hombre en el Evangelio hiriéndose con piedras y derramando sangre de sí mismo, nos habría conmovido la compasión. Marcos 5:5. Ver a un pecador apuñalándose y con las manos manchadas en su propia sangre debería arrepentirnos profundamente. Nuestra mirada debería conmover nuestro corazón. Dios se enojó con Edom porque desechó toda compasión. Amós 1:11. 2. La misericordia del alma reside en aconsejar y exhortar a los pecadores. Díganles en qué triste condición se encuentran, incluso, en miel de amargura. Muéstrenles el peligro que corren. Pisan las orillas del abismo. Si la muerte los impulsa, caen en él. Y debemos mojar nuestras palabras en miel, usar toda la dulzura posible, con mansedumbre, instruyendo a aquellos. Segunda de Timoteo 2:25. El fuego derrite, el ungüento ablanda. Las palabras de amor pueden arrepentir los corazones endurecidos. Esto es misericordia del alma. Dios promulgó una ley: quien viera el asno de su enemigo postrado bajo una carga, debía ayudarlo. Éxodo 23:5. Con estas palabras, dice Crisóstomo, ayudaremos a una bestia que ha caído bajo una carga, y no extenderemos alivio a quienes han caído bajo una carga de pecado aún mayor. 3. La misericordia del alma reside en reprender a los pecadores rebeldes. Hay una misericordia cruel cuando vemos a los hombres continuar en pecado y los dejamos en paz, y hay una crueldad misericordiosa cuando somos duros contra los pecados de los hombres y no los dejamos ir al infierno en paz. No odiarás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu prójimo sin permitirle pecado. Levítico 19:17. La compasión tierna no es mejor que la crueldad. Repréndelos duramente, con dureza. Tito 1:13. El cirujano corta y lancea la carne, pero lo hace para curar. Son heridas que sanan. Así que, al cortar la reprimenda, al lancear las conciencias de los hombres y dejar que fluya la sangre del pecado, ejercemos cirugía espiritual. Esto es mostrar misericordia. A otros salva con temor, sacándolos del fuego. Judas 23. Si un hombre estuviera en el fuego, aunque le hicieras un poco de daño al sacarlo, estaría agradecido y lo tomaría como un gesto de bondad. Algunos, cuando les hablamos de su pecado, dicen: oh, esto es amargura. No, es mostrar misericordia. Si la casa de un hombre se incendiara, y otro lo viera y no se lo dijera por miedo a despertarlo, ¿no sería eso crueldad? Cuando vemos a otros, durmiendo el sueño de la muerte, y el fuego de la ira de Dios a punto de arderles, y guardamos silencio, ¿no es esto cómplice de su muerte? 4. La misericordia del alma está en orar por los demás. Esto es como la medicina que se usa en un caso desesperado y a menudo cura al enfermo. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así como cura el cuerpo enfermo, también cura el alma enferma por el pecado. Hay una historia de alguien que entregó su alma al diablo, quien fue salvado gracias a las oraciones de Lutero. Cuando Eutico cayó de un alto desván y fue alzado muerto, Pablo se abalanzó sobre él, es decir, oró eficazmente por él y lo vivificó. Hechos 29:12. Por el pecado, el alma cae de un alto desván, es decir, de un estado de inocencia. Ahora bien, la oración ferviente a menudo vivifica un alma tan muerta. Vean qué obra tan bendita es la del ministerio. La predicación de la palabra no es más que mostrar misericordia a las almas. Esta es una poderosa y gloriosa herramienta en la mano del Señor de los ejércitos para derribar las fortalezas del diablo. El ministerio de la palabra no solo trae luz, sino colirio, ungiendo los ojos para que vean esa luz. Es una ordenanza que mata el pecado y vivifica el alma.
Es el poder de Dios para salvación. Que enemigos de sus propias almas son los que se oponen al ministerio. Dicen que quienes viven bajo la ley maldicen al sol y se alegran cuando se pone por su calor abrasador. Los pecadores necios maldicen el amanecer del ministerio y se ofenden con su luz porque se acerca a sus pecados y les quema la conciencia, aunque al final salva sus almas. Reprende a quienes no tienen piedad con las almas, magistrados malvados, ministros malvados. Magistrados malvados que o bien quitan la llave del conocimiento, Lucas 11:52, o bien toleran la maldad, permitiendo que los hombres pequen con licencia. El significado de la tolerancia es este: si los hombres se entregan al infierno, nadie los detendrá. ¿Acaso la naturaleza no está ya suficientemente envenenada? ¿Acaso los hombres no pecan con la suficiente rapidez, sino que necesitan mecanismos políticos que los lleven a una mayor maldad? ¿Deben recibir vientos favorables del aliento de los grandes que los lleven a toda vela hacia el diablo? Esto está lejos de la misericordia para las almas. Qué duro será el juicio que tendrán estos estatistas en el día del Señor. Los ministros malvados son aquellos que no tienen entrañas para con las almas de su pueblo. No se compadecen de ellos ni oran por ellos. No los buscan a ellos, sino a los suyos. Predican no por amor, sino por lucro. Su preocupación es más por los diezmos que por las almas. ¿Cómo pueden ser llamados padres espirituales si no tienen entrañas? Son mercenarios, no ministros. Tales hombres no alimentan las almas de su pueblo con verdades sólidas. Cuando Cristo envió a sus apóstoles, les dio su texto y les dijo lo que debían predicar: predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 10:7. Sobre este punto, dice Lutero, los ministros de Cristo deben predicar cosas que pertenecen al reino de Dios: perdón de pecados, santificación, vivir por fe, no de otra manera, por mandato de la Iglesia. Son despiadados con las almas que, en lugar de partir el pan de vida, llenan la cabeza de su pueblo con especulaciones y nociones vanas, que prefieren halagar la imaginación que conmover la conciencia y dan a las almas preciosas más música que alimento. Hay quienes oscurecen el conocimiento con palabras y predican como si hablaran en una lengua desconocida. A algunos ministros les encanta remontarse como el águila y sobrepasar las capacidades de su pueblo, buscando más ser admirados que comprendidos. Son como algunos autores tacaños que no se pueden leer sin un comentario. Ciertamente, Dios llama a sus ministros embajadores, 2 de Corintios 5:20, pero no deben ser como esos embajadores extravagantes que no se entienden sin un intérprete. Es crueldad con las almas predicar para no ser comprendidos. Los ministros deben ser estrellas que alumbren, no nubes que oscurezcan la verdad. San Pablo era erudito, pero sencillo. La claridad y la perspicacia son la gracia del habla. Es crueldad con las almas cuando nos empeñamos en dificultar lo fácil. De esto son culpables muchos en nuestra época, quienes suben al púlpito solo para atar nudos y creen que su gloria es divertir a la gente. Esto huele más a orgullo que a misericordia. También hay quienes ven a otros pecar, pero no se lo dicen. Cuando los hombres declaran su pecado como Sodoma, es deber del ministro alzar su voz como trompeta y anunciar a la casa de Jacob su pecado, Isaías 58:1. El celo en el ministerio es tan apropiado como el fuego en el altar. Quien permite que otro peque y calla es homicida. Merece la muerte el centinela que ve acercarse al enemigo y no avisa, Ezequiel 3:20. Algunos ministros envenenan las almas con el error. Cuán peligrosa es la lepra de la cabeza. Un frenesí es peor que la fiebre. ¿Qué diremos a los ministros que dan veneno a su pueblo en una copa de oro? ¿No son estos despiadados? Hay otros, indignos del nombre de ministros, itinerantes, jornaleros del diablo, que cabalgan de un lado a otro, y con Satanás recorren la tierra para devorar almas. Daría lástima ver a pobres criaturas inestables extraviadas por hombres groseros e ignorantes, que atiborran al pueblo de blasfemias y disparates, haciéndolos más aptos para el caos que la Nueva Jerusalén. Todos estos son despiadados con las almas. Permítanme suplicar a todos los que temen a Dios que muestren misericordia. Fortalezcan a los débiles, reduzcan a los que se desvían, levanten a los caídos. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma de muerte, Santiago 5:20. Debemos ser misericordiosos con los nombres de los demás. Un buen nombre es una de las mayores bendiciones sobre la tierra. Ninguna cadena de perlas adorna tanto como esta. Siendo así, debemos ser muy comprensivos con los nombres. Serán considerados en gran medida inmisericordes quienes no tienen conciencia de quitar el buen nombre de sus hermanos. Sus gargantas son sepulcros abiertos para enterrar la fama y el renombre de los hombres, Romanos 3:13. Es una gran crueldad asesinar a un hombre en su nombre. Los guardianes de los muros me quitaron el velo, Cantares 5:7.
Algunos expositores lo interpretan como el honor y la fama que la cubrían como un hermoso velo. La base de esta falta de piedad hacia los nombres es, 1. Orgullo. El orgullo es algo que no soporta ser eclipsado. No le agrada verse superado en méritos y eminencia, por lo tanto, decapitará a otro en su buen nombre para parecer inferior. El orgulloso estará perjudicando la reputación de los demás y así, al eclipsarlos, cree brillar con más fuerza. El aliento de un orgulloso causa un estallido o enmohecimiento en la fama. 2. Envidia. Primera de Pedro 2:1. Un envidioso difama la dignidad de otro y, por lo tanto, busca perjudicarlo en su nombre. La religión nos enseña a regocijarnos en la estima y la fama de los demás. Doy gracias a mi Dios por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo, se divulga con fama, Romanos 1:8. Un buen nombre honra a la religión, Hebreos 11:2. Si las personas que profesan piedad no tienen buen nombre, la religión tampoco lo tendrá, pero la envidia, al consultar con el diablo, prepara un tren y trae fuego del infierno para arruinar el buen nombre de otro. ¿De cuántas maneras podemos ser despiadados con el nombre de otros? De diversas maneras. Primero, tergiversando su nombre, un pecado prohibido. No levantarás falso rumor, Éxodo 23:1. La eminencia suele ser atacada con calumnias. Sus lenguas son como saetas disparadas, Salmo 64:3. La lengua de un calumniador lanza palabras para herir la fama de otro y desangrarlo. Los santos de Dios de todas las épocas se han encontrado con hombres despiadados que les han engendrado cosas de las que no eran culpables. Surio, el jesuita, informó que Lutero aprendió su divinidad del diablo y que murió ebrio. Pero Melanchthon, quien escribió su vida, afirma que murió de la manera más piadosa y santa, e hizo una oración excelente antes de morir. David se quejó, me acusaron de cosas que yo no sabía, Salmo 35:11. La palabra griega para diablo significa calumniador, Primera de Timoteo 3:11. No calumniadores, en griego significa no demonios. Algunos piensan que no es gran cosa difamar y calumniar a otro, pero sepan que esto es actuar como un diablo. Oh, cuántos hombres despiadados hay, que se hacen pasar por cristianos, pero se hacen pasar por el diablo al difundir sus mentiras y calumnias. En las Escrituras, a los malvados se les llama perros, Salmo 22:16. Los calumniadores no son como aquellos perros que lamieron las llagas de Lázaro para curarlas, sino como los perros que se comieron a Jezabel. Desgarran y desgarran los preciosos nombres de los hombres. El emperador Valentiniano decretó que quien fuera declarado culpable de este delito de calumnia debía morir por ello. Y el Papa Gregorio decretó que dicha persona debía ser excomulgada y que no se le administrara la comunión. Creo que fue un decreto justo. En segundo lugar, somos inmisericordias con los nombres de otros cuando recibimos una calumnia y luego informamos de lo que oímos. No andarás chismoso entre tu pueblo, Levítico 19:16. Un buen hombre es aquel que no hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su prójimo, Salmo 15:3. No solo debemos evitar dar un informe falso, sino también aceptarlo. Divulgar un informe antes de hablar con la otra parte y conocer su veracidad es inmisericordia y no puede eximirse de pecado. La misma palabra en hebreo, dar una calumnia, significa recibirla, Éxodo 23:1. El que recibe es tan malo como el ladrón. Es bueno que ninguno de nosotros haya recibido, en este sentido, bienes robados. Cuando otros han robado el buen nombre de sus hermanos, ¿no hemos recibido nosotros estos bienes robados? No habría tantos que difundieran falsos rumores si no vieran que este licor agrada al gusto de otros. En tercer lugar, tratamos sin piedad el nombre de otros cuando lo disminuimos de su justo valor y dignidad, cuando exageramos sus debilidades y menospreciamos sus virtudes. No hablen mal los unos de los otros, Santiago 4:11. He leído la historia de un abad, Idor, que nunca se le oyó hablar mal de nadie. Agustín no soportaba que alguien eclipsara y disminuyera la fama de otros, por lo que escribió estos 2 versículos sobre su mesa: quien ama que se manche el nombre de otro, esta mesa no es para él, así que ayune. Los hombres malvados siguen despojando a sus vecinos y hacen recortes gruesos. Despojan todo lo bueno. No queda nada más que la esencia, algo que puede contribuir a su descrédito. Los hombres despiadados saben cómo convertir un cuarto en una pinta. Poseen un arte diabólico para atenuar y disminuir el mérito ajeno, hasta que incluso lo reducen a nada. Algunos, aunque no tienen el poder de la creación, sí tienen el poder de la aniquilación. Prefieren aniquilar el bien ajeno que imitarlo. En cuarto lugar, somos inmisericordias con los nombres de otros cuando sabemos que han sido calumniados, pero no los justificamos. A veces, tanto con el silencio como con la calumnia, se puede perjudicar a otro.
Quien es misericordioso con su hermano es un abogado que intercede por él cuando es calumniado injuriosamente. Cuando los apóstoles, llenos del vino del Espíritu, fueron acusados de embriaguez, Pedro los justificó abiertamente, Hechos 2:15. Un hombre misericordioso sacará la mosca muerta de la caja de ungüento. En quinto lugar, son en gran medida inmisericordes con los nombres de otros que levan falso testimonio contra ellos, Salmo 27:12. No te unas a los impíos para ser falso testigo, Éxodo 23:1. Poner la mano es jurar en falso, como cuando uno pone la mano sobre el libro y jura mentira. Así lo explica Tostatus. Este falso testimonio es un arma de doble filo. Quien perjura hiere el nombre ajeno y su propia alma. Un falso testigo se compara con un mazo o un martillo, Proverbios 25:18. Es cierto en este sentido, endurecido en la insolencia, no se avergüenza ante nada ni ante la crueldad. No hay debilidad en un mazo o un martillo, ni hay clemencia ni coraje en un falso testigo. En todas estas formas, los hombres son inmisericordes con los nombres ajenos. Permítanme persuadir a todos los cristianos, al tomar conciencia de su religión, a que también muestren misericordia con los nombres ajenos. Son muy cuidadosos y sensibles con el buen nombre de los demás. Consideren el pecado que es difamar a alguien. Desechando toda envidia y maledicencia, Tito 3:2, Primera de Pedro 2:1. La envidia y la maledicencia se combinan, dejar a un lado, rechazar, como quien se deshace de algo con indignación, como Pablo se sacudió la víbora, Hechos 28:5. Considera también lo perjudicial que es. Tú, que le quitas el buen nombre a otro, lo hieres en lo que más le es querido. Es mejor quitarle la vida a un hombre que su nombre. Al eclipsar su nombre, lo entierras vivo. Es una herida irreparable, algo quedará. Una herida en el nombre es como una imperfección en un diamante o una mancha en el azur, que nunca se desvanecerá. Ningún médico puede sanar las heridas de la lengua. Dios lo exigirá de los hombres. Si las palabras vanas deben rendir cuentas, ¿no lo serán las calumnias injuriosas? Dios indagará algún día tanto por nombres como por sangre. Que todo esto te convenza a la cautela y la circunspección. Serías reacio a robar los bienes ajenos. El nombre de un hombre vale más, y quien roba el buen nombre de otro peca más que si hubiera sacado el trigo de su campo o la mercancía de su tienda. Cuídense especialmente de herir el nombre de los piadosos. ¿Dios ha puesto una corona de honor sobre su cabeza, y se la quitarán? ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. Difamar a los santos es como difamar a Dios mismo, pues ellos tienen su imagen dibujada en ellos y son miembros de Cristo. Oh, piensen en lo mal que Cristo se portará con esto otro día. Bajo la antigua ley era pecado difamar a una virgen, ¿y qué es calumniar a la esposa de Cristo? ¿Están los nombres de los santos escritos en el cielo, y los borrarán de la tierra? Sean misericordiosos con los nombres de los demás. Sean misericordiosos con las propiedades de los demás. Si un hombre es tu deudor y la providencia lo ha desaprobado por no tener con qué pagar, no lo aplastes cuando se esté hundiendo, sino que concédele algo del rigor de la ley. Bienaventurados los misericordiosos. Los malvados son comparados con bestias de presa que viven de la rapiña y el botín. No les importa el daño que causen. Acecha en secreto como león en su guarida, atrapa al pobre cuando lo atrae a su red, Salmo 10:9. Crisóstomo dice que la atracción hacia la red ocurre cuando los ricos atraen a los pobres hacia la obligación y en caso de impago, al perderse la obligación, se apoderan de todo lo que tienen. No es justicia, sino crueldad, cuando otros están a nuestra merced, ser como aquel acreedor despiadado del Evangelio que agarró a su deudor por el cuello diciendo, págame lo que debes, Mateo 18:28. Dios promulgó una ley, nadie tomará en prenda la muela de molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque es como tomar en prenda la vida de alguien, Deuteronomio 24:6. Si alguien le había prestado dinero a otro, no debía tomar ambas muelas como prenda. Debía mostrar misericordia y dejarle algo para ganarse la vida. En esto, debemos imitar a Dios, quien en medio de la ira recuerda la misericordia. Dios no nos impone la ley con rigor, sino que, cuando no tenemos con qué pagar, si confesamos la deuda, Él nos perdona generosamente, Proverbios 28:13, Mateo 18:27. No solo para que busquemos con justicia lo que es nuestro, sino también para que, si otros se humillan y se someten, en conciencia debemos condonar parte de la deuda. Bienaventurados los misericordiosos. Debemos ser misericordiosos con las ofensas de los demás. Estén dispuestos a mostrar misericordia a quienes los han ofendido. Así, Esteban, el protomártir, se arrodilló y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60. Cuando oraba por sí mismo, se ponía de pie,
pero cuando iba a orar por sus enemigos, se arrodillaba, para demostrar, dice Bernardo, su fervor en la oración y cuánto deseaba que Dios los perdonara. Esta es una clase excepcional de misericordia. Es gloria del hombre pasar por alto la ofensa, Proverbios 19:11. La misericordia en el perdón de las ofensas, así como es la piedra de toque, es también la corona del cristianismo. El obispo Cranmer era de una disposición misericordiosa. Si alguien que le había hecho daño llegaba a pedirle cortesía, hacía todo lo posible por él, tanto que llegó a convertirse en un proverbio: hazle daño a Cranmer y será tu amigo mientras viva. Vencer el mal con el bien y responder a la malicia con misericordia es verdaderamente heroico y glorifica la religión a los ojos de todos. Pero dejo esto y continúo. Debemos ser misericordiosos con las necesidades de los demás. Esta es la intención principal del texto. Un hombre bueno no se retuerce en sí mismo, como la serpiente. Su movimiento es directo, no circular. Siempre es misericordioso y presta, Salmo 37:26. Esta caridad misericordiosa hacia las necesidades de los demás se basa en tres cosas. 1. Una consideración juiciosa. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Salmo 41:1, y debes considerar cuatro cosas. En primer lugar, podría haber sido tu propio caso. Ustedes mismos podrían haber necesitado la caridad de otro, y qué bienvenidos y reconfortantes habrían sido esos ríos. En segundo lugar, consideren cuán triste es la pobreza. Aunque Crisóstomo la llama el camino al cielo, quien sigue este camino irá llorando hacia allá. Consideren a los pobres, contemplen sus lágrimas, sus suspiros, sus gemidos moribundos. Observen los profundos surcos que se forman en sus rostros y consideren si no hay razón para que ustedes esparzan su semilla de misericordia en ellos. Por manto tiene una túnica andrajosa, por lecho una piedra. El pobre se alimenta de tristeza, bebe lágrimas, Salmo 85. Como Jacob, en una noche ventosa tiene las nubes por dosel y una piedra por almohada. Además, consideren que a menudo la pobreza se convierte no solo en una cruz, sino en una trampa. Expone a mucho mal, lo que llevó a Agur a orar: no me des pobreza, Proverbios 38. La necesidad lleva a los hombres a tomar caminos indirectos. Los pobres arriesgan su alma por dinero, lo cual es como lanzar diamantes a los perales. Si los ricos consideraran esto sabiamente, sus limosnas podrían evitar muchos pecados. Consideren por qué el Dios sabio ha tolerado la desigualdad en el mundo. Es por esta misma razón, porque quiere que se ejerza misericordia. Si todos fueran ricos, no habría necesidad de limosnas, ni el hombre misericordioso habría sido tan conocido. Si el que viajó a Jericó no hubiera sido herido y quedado medio muerto, el buen samaritano que derramó aceite y vino en sus heridas no habría sido conocido. Si Ilión hubiera permanecido en pie, ¿quién habría conocido el nombre de Héctor? Consideren cuán rápido puede cambiar la balanza de la providencia. Nosotros mismos podemos caer en la pobreza y entonces nos será un gran consuelo haber ayudado a otros mientras pudimos hacerlo. Da una porción a 7 y también a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra, Eclesiastés 11:2. No podemos prometernos siempre días felices. Dios sabe cuán pronto muchos de nosotros cambiaremos de pasto. La copa que ahora rebosa de vino puede llenarse con las aguas de Mara. Salí llena, y el Señor me ha devuelto vacía, Ruth 1:21. ¿A cuántos hemos visto como Bayaceto y Belisario, investidos de grandes señoríos y posesiones, que de repente han reducido su patrimonio a un bocado? De repente se convierte en Hiro, el que antes era un Creso por su riqueza. Así que es sabio, en este sentido, considerar las necesidades de los demás. Recuerda cuán pronto puede cambiar la situación. Podemos vestirnos como pobres y, si llega la adversidad, no nos preocupará pensar que mientras teníamos bienes, los gastamos en los miembros indigentes de Cristo. Este es el primer paso en la misericordia, una consideración juiciosa. 2. Una tierna conmiseración. Si derramas tu alma hacia el hambriento, Isaías 58:10. La generosidad comienza con la compasión. La palabra hebrea para misericordia significa entrañas. Cristo primero tuvo compasión de la multitud. Luego obró un milagro para alimentarlos, Mateo 15:32. La caridad sin compasión es brutal. Las criaturas brutales pueden aliviarnos de muchas maneras, pero no pueden compadecerse de nosotros. Es una especie de crueldad, dice Quintiliano, alimentar a alguien necesitado y no compadecerse de él. La verdadera religión engendra ternura. Así como derrite el corazón en lágrimas de contrición hacia Dios, también lo hace en entrañas de compasión hacia los demás. Mis entrañas resonarán como un arpa, Isaías 16:11. Del mismo modo, cuando resuenan nuestras entrañas de compasión, nuestras limosnas son una dulce música a los oídos de Dios.
3. La misericordia consiste en una contribución generosa. Si hay un pobre en tus ciudades, le abrirás la mano, Deuteronomio 15, 7 y 8. La palabra hebrea, distribuir, Salmo 112, 9, significa una abundancia abundante. Debe ser como el agua que desborda las orillas. No una distribución insignificante de una nimiedad. Si Dios ha enriquecido a los hombres con bienes y ha hecho que, su lámpara, como dice Job, brille sobre su tabernáculo, no deben acaparar ni acaparar todo para sí mismos, sino ser como la luna que, tras recibir su luz del sol, la ilumina al mundo. Los antiguos, como observan Basilio y Lorino, hicieron del aceite el emblema de la caridad. El aceite dorado de la misericordia debe, como el aceite de Aarón, fluir sobre los pobres, que son la parte inferior de la vestidura. Dios ordena este desembolso generoso para las necesidades de los demás y la gracia nos obliga. Dios manda. Hay una ley estatutaria expresa: si tu hermano empobrece y se desmorona contigo, entonces lo socorrerás, Levítico 25:35. La palabra hebrea es, lo fortalecerás, ponle una muleta de plata cuando esté cayendo. Vale la pena observar el gran cuidado que Dios tenía de los pobres, además de lo que les daba en privado. Dios creó muchas leyes para el socorro público y visible de los pobres. El 7º año dejarás que la tierra descanse y se aquiete, para que coman los pobres del pueblo, Éxodo 23:11. La intención de Dios en su ley era que los pobres recibieran abundante provisión. Podían comer libremente de cualquier cosa que creciera espontáneamente ese 7º año, ya fueran hierbas, vides u olivos. Si se pregunta cómo podían los pobres vivir solo de estos frutos, dado que, como es probable, no se cultivaba maíz en aquel entonces, Cayetano opina que vivían de la venta de estos frutos y, al convertirlos en dinero, vivían del precio de los mismos. Existe otra ley: y cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de vuestro campo, ni espigaréis la espiga de vuestra cosecha, Levítico 19:9. Vean cómo Dios consintió a los pobres. Algunos rincones del campo debían dejarse sin segar, por el bien de los pobres, y cuando los dueños segaban, no debían acercarse demasiado a la tierra con la hoz. La Vulgata latina lo lee: no esquilarás hasta el suelo. Debía dejarse algo así como una cosecha posterior. Las espigas más cortas y las que caían dobladas al suelo debían reservarse para los pobres, dice Tostatus. Dios promulgó otra ley a favor de los pobres: al cabo de 3 años traerás el diezmo de tus ganancias de ese mismo año, y lo depositarás en tus ciudades, y el levita, el huérfano y la viuda que vivan en tus ciudades vendrán, comerán y se saciarán, Deuteronomio 14, 28 y 29. Los hebreos escriben que cada 3 años, además del primer diezmo dado a Leví, llamado el diezmo perpetuo, Números 18, 21, los judíos apartaban otro diezmo de sus ganancias para las viudas y los huérfanos, llamado el diezmo de los pobres. Además, en las festividades solemnes judías, los pobres debían participar, Deuteronomio 16:11. Y así como la ayuda a los necesitados era un mandato de la ley, también sigue vigente en el Evangelio. A los ricos de este mundo, encárgales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Primera de Timoteo 6:17 y 18. No es solo un consejo, sino un encargo, y desatenderlo lleva a los hombres a un preludio evangélico. Así hemos visto la mente de Dios en este aspecto de la caridad. Que todos los buenos cristianos lo comenten en su práctica. ¿De qué sirve el oro si está encerrado en la mina? ¿Y de qué sirve tener grandes bienes si están tan acaparados y encerrados que nunca verán la luz? Como Dios manda, así la gracia impulsa a las obras de misericordia y beneficencia. El amor de Cristo constriñe, 2 de Corintios 5:14. La gracia llega con majestad al corazón. La gracia no yace como un hábito soporífero en el alma, sino que se manifiesta en actos vigorosos y gloriosos. La gracia no se puede ocultar más que el fuego. Como el vino nuevo, tendrá salida. La gracia no reside en el corazón como una piedra en la tierra, sino como una semilla en la tierra. Brotará en buenas obras. Esta doctrina puede servir para justificar a la Iglesia de Inglaterra contra la calumnia de hombres malévolos. Juliano reprendió a los cristianos por ser solifidianos, y la Iglesia de Roma nos acusa de estar en contra de las buenas obras. De hecho, no abogamos por su mérito, sino por su utilidad. Que los nuestros aprendan también a mantener las buenas obras para los fines necesarios, Tito 3:14. Predicamos que son necesarias tanto porque son impuestas por el precepto como porque son necesarias para el bien común de los hombres. Leemos que los ángeles tenían alas y manos bajo sus alas, Ezequiel 1:8. Esto puede ser un símbolo de esta verdad. Los cristianos no solo deben tener las alas de la fe para volar, sino también manos bajo sus alas para obrar las obras de misericordia.
Palabra fiel es esta, y quiero que en estas cosas insistas constantemente, para que los que han creído en Dios procuren mantener las buenas obras. Tito 3:8. La lámpara de la fe debe estar llena del aceite de la caridad. La fe por sí sola justifica, pero la fe justificante no es la única. Es tan fácil separar el peso del plomo, el calor del fuego, como las obras de la fe. Las buenas obras, aunque no son la causa de la salvación, son evidencias. Aunque no son el fundamento, sí son la superestructura. La fe no debe construirse sobre las obras, sino que las obras deben construirse sobre la fe. Estáis casados con otro, para que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. La fe es la gracia que se casa con Cristo, y las buenas obras son los hijos que la fe engendra. Para la reivindicación de la doctrina de nuestra Iglesia y en honor a las buenas obras, estableceré 4 aforismos. 1. Las obras son distintas de la fe. Es vano imaginar que las obras están incluidas en la fe como el diamante está encerrado en el anillo. No, son distintas, como la savia de la vid es diferente de los racimos que crecen en ella. 2. Las obras son la piedra de toque de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Santiago 2:18. Las obras son las cartas credenciales de la fe. Si, dice San Bernardo, ves a un hombre lleno de buenas obras, entonces, por la regla de la caridad, no debes dudar de su fe. Juzgamos la salud del cuerpo por el pulso donde la sangre se agita y opera. Oh cristiano, juzga la salud de tu fe por el pulso de la misericordia y la caridad. Es con la fe como con una escritura. Para que una escritura sea válida, se requieren 3 cosas: la escritura, el sello y los testigos. Así que, para la prueba y confirmación de la fe, deben existir estas 3 cosas: la escritura, la palabra de Dios, el sello, el Espíritu de Dios, los testigos, las buenas obras. Lleva tu fe a esta piedra de toque de las escrituras. La fe justifica las obras dan testimonio de la fe. 3. Las obras honran la fe. Estos frutos adornan los árboles de justicia. Que la liberalidad de tu mano, dice Clemente de Alejandría, sea el ornamento de tu fe, y llévala como un brazalete sagrado en tus muñecas. Fui ojos para el ciego y pies para el cojo. Me vestí de justicia, y ella me vistió. Mi juicio fue como manto y diadema. Job 29:14-15. Si bien Job era el benefactor y defensor de los pobres, esta era la insignia de su honor, lo vistió como manto y lo coronó como diadema. Esto es lo que disipa el odio y la difamación, y hace que otros hablen bien de la religión cuando ven las buenas obras como siervas que sirven a esta reina. 4. Las buenas obras son, en cierto sentido, más excelentes que la fe, en 2 aspectos, porque son de una naturaleza más noble y difusa. Aunque la fe sea más necesaria para nosotros, las buenas obras son más beneficiosas para los demás. La fe es una gracia receptiva. Es puramente egoísta. Se mueve dentro de su propia esfera. Las obras son para el bien de los demás, y es más bendito dar que recibir. Las buenas obras son más visibles y conspicuas que la fe. La fe es una gracia más oculta. Puede estar escondida en el corazón y no ser vista, pero cuando las obras se unen a ella, brilla con su belleza natural. Aunque un jardín nunca esté tan adornado con flores, no se ven hasta que llega la luz. Así, el corazón de un cristiano puede estar enriquecido con la fe, pero es como una flor en la noche. No se ve hasta que llegan las obras. Cuando esta luz brilla ante los hombres, entonces la fe se manifiesta con sus colores orientales. Si esta es la imagen de un buen hombre, que es de disposición misericordiosa, entonces reprende duramente a quienes están lejos de este temperamento. Sus corazones son como las escamas del Leviatán, cerrados como con un sello hermético. Job 41:15. Se mueven solo dentro de su propio círculo, pero no satisfacen las necesidades de los demás. Poseen unas propiedades florecientes, pero, como el hombre del Evangelio, tienen una mano seca y no pueden extenderla para el bien. Lo tienen todo para sí mismos, no para Cristo. Son como el pícaro Nabal. Tomaré mi pan y mi agua, y se los daré a hombres que no sé de dónde son. 1 de Samuel 25:11. Se decía del emperador Pertinax que tenía un gran imperio, pero un corazón mezquino y limitado. Había un templo en Atenas llamado el Templo de la Misericordia. Estaba dedicado a obras de caridad, y era el mayor reproche reprochar a alguien por no haber estado nunca en el Templo de la Misericordia. La mayor desgracia para un cristiano es ser despiadado. Los avaros, mientras se enriquecen, se degradan, monopolizando el dinero y cometiendo idolatría con Mahón, haciéndose así inferiores a sus ángeles, como Dios los hizo inferiores a los suyos. En tiempos de peste, es triste tener las casas cerradas, pero es peor tener el corazón cerrado. Qué miserable es tener un mar de pecado y ni una gota de misericordia. Los corazones avaros, como el Leviatán, son firmes como una piedra. Job 41:24.
También se puede extraer aceite de un pedernal como el aceite dorado de la caridad de sus corazones endurecidos. El filósofo dice que la frialdad del corazón presagia la muerte. Cuando el afecto de los hombres por las obras de misericordia se congela, esta frialdad de corazón es ominosa y presagia tristemente que están muertos en pecado. Leemos en la ley que el marisco se consideraba impuro. Esta podría ser una razón, ya que la carne estaba encerrada en la concha y era difícil de conseguir. Entre los impuros se encuentran quienes encierran todos sus bienes en la concha de su propio armario y no permiten que otros se beneficien de ello. ¿Cuántos han perdido sus almas por ser tan salvadores? Hay quienes quizás les digan buenas palabras a los pobres y eso es todo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de pan, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2:15. Las buenas palabras no son más que una fría forma de caridad. Los pobres no pueden vivir como el camaleón en este aire. Que tus palabras sean suaves como el aceite, no sanarán a los heridos. Que gotee como el panal, no alimentarán a los hambrientos. Si yo hablase lenguas angélicas, y no tengo caridad, soy como un címbalo que retiñe, 1 Corintios 13:1. Es mejor ser caritativo como un santo que elocuente como un ángel. Quienes son crueles con los pobres, déjenme decirles, ustedes mismos son acristianos. La falta de misericordia es el pecado de los paganos, Romanos 1:31. Mientras despojas de las entrañas de la misericordia, despojas de la insignia del cristianismo. San Ambrosio dice que cuando no socorremos a alguien a quien vemos a punto de perecer de hambre, somos culpables de su muerte. Si esta regla es cierta, hay más culpables de la violación del sexto mandamiento de lo que somos conscientes. Santiago pronuncia una triste palabra, porque será juzgado sin misericordia quien no haya mostrado misericordia, Santiago 2:13. ¿Cómo pretenden encontrar misericordia en Cristo, quien nunca mostró misericordia a Cristo en sus miembros? Daibs le negó a Lázaro una migaja de pan, y a Daib se le negó una gota de agua. En el último día, contemplen la acusación del pecador, tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, Mateo 25:42. Cristo no dice, me quitasteis la comida, sino, no me disteis nada, no alimentasteis mis miembros. Luego sigue la sentencia, apartaos de mí, malditos. Cuando los pobres de Cristo llamen a vuestra puerta y les pidáis que se aparten de vosotros, puede que llegue el momento en que llaméis a la puerta del cielo, y Cristo os diga, apartaos de mi puerta, malditos. En resumen, la codicia es un pecado necio. Dios le dio al hombre rico del Evangelio el apelativo de necio, Lucas 12:20. El avaro no disfruta de lo que posee. Se amarga la vida. Se angustia con la preocupación de cómo obtener, aumentar o asegurar sus bienes. ¿Y cuál es el resultado? A menudo, como justa recompensa por su sórdida penuria, Dios lo castiga y lo marchita en su situación exterior. Es necesario considerar seriamente esta frase de Gregorio Nacianceno: Dios muchas veces permite que el ladrón robe y que la polilla consuma lo que se les niega a los pobres con injusticia y sin piedad. Antes de dejar este asunto, lamento que quienes se hacen pasar por hombres honestos sean llevados a la acusación. Es decir, lamento que quienes profesan el cristianismo sean acusados de este pecado de codicia y crueldad. Estoy seguro de que los elegidos de Dios se revisten de entrañas de misericordia, Colosenses 3:12, pero les digo que los devotos avaros son el oprobio del cristianismo. Son verrugas y manchas ante la religión. Recuerdo que Eliano, en su historia, relata que en la India hay un grifo con 4 patas y alas, y un pico como el de un águila. Es difícil clasificarlo entre las bestias o entre las aves. Así que puedo decir de los devotos avaros, tienen las alas de la profesión con las que parecen volar al cielo, pero pies de bestias, caminando sobre la tierra e incluso lamiendo el polvo. Es difícil clasificarlos, si entre los piadosos o los malvados. Tengan cuidado de que, ya que su religión no destruirá su codicia, al final, su codicia no destruirá su religión. El fabulista cuenta la historia del erizo que llegó a las madrigueras de los conejos durante una tormenta y pidió puerto, prometiendo ser un huésped tranquilo, pero una vez que se entretuvo, se arañó y no se fue hasta que expulsó a los pobres conejos de sus madrigueras. Así que la codicia, aunque tiene muchas buenas razones para insinuarse y enredarse en el corazón en cuanto la dejen entrar, esta espina no dejará de pinchar hasta que haya ahogado todo buen comienzo y expulsado toda religión de sus corazones. Procedo a continuación a la exhortación de suplicar a todos los cristianos que se revelan de entrañas de misericordia. Estén dispuestos a complacer las miserias y necesidades de los demás. San Ambrosio llama a la caridad la suma del cristianismo y el apóstol la convierte en la definición misma de la religión.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago 1:27. La palabra hebrea para pobre significa alguien que está vacío o secado. Así, los pobres están exhaustos de su fuerza, belleza y riqueza, como estanques, se han secado. Por lo tanto, que se llenen de nuevo con las corrientes plateadas de la caridad. Los pobres están como en la tumba. El consuelo de su vida está enterrado. Oh cristianos, ayuden con sus manos misericordiosas a sacarlos del sepulcro. Dios envía sus manantiales a los valles. Salmo 104:10. Que los manantiales de su liberalidad fluyan entre los valles de la pobreza. Su influencia más dulce y benigna debe caer sobre los más humildes. ¿Qué es toda su aparente devoción sin generosidad y misericordia? He conocido a muchos, dice Basilio, que oran y ayunan, pero no ayudan a los que están en apuros. Buscan un celo que no los exija. ¿Qué son mejores, dice él, a pesar de su aparente virtud? Leemos que el incienso debía depositarse sobre el fuego, Levítico 16:13. La llama de la devoción debe perfumarse con el incienso de la caridad. Aarón debía tener una campana y una granada. La granada, como observan algunos eruditos, era símbolo de buenas obras. Carecen de la granada, dice Gregorio Nacianceno, quienes no tienen buenas obras. Los magos no solo se arrodillaron ante Cristo, sino que le ofrecieron oro, mirra e incienso, Mateo 2:11. No basta con fingir celo. No solo debemos adorar a Cristo, sino también otorgar algo a sus miembros. Esto es presentarle oro e incienso. Isaac no bendijo a Jacob con la voz, pero lo palpa y lo toca, y suponiendo que eran las manos de Esaú, lo bendijo. Dios no bendecirá a los hombres por su voz, sus oraciones en voz alta ni sus discursos devotos, pero si siente las manos de Esaú, si sus manos han obrado buenas obras, entonces los bendice. Permítanme exhortarlos, por tanto, a realizar obras de misericordia. Que sus dedos goteen la mirra de la liberalidad. Siembren su semilla de oro. En este sentido, es lícito dar un uso a su dinero cuando lo destinan a buenos fines. Recuerden la excelente frase de Agustín: den a los pobres lo que no pueden conservar para que reciban lo que no pueden perder. Hay muchas ocasiones para ejercer la misericordia. El pobre va a la ruina. Escucha el llanto de los huérfanos, compadézcanse de las lágrimas de las viudas. Hay quienes necesitan empleo. Sería bueno que pusieran en marcha su negocio. Otros, que ya no tienen trabajo, sean como ojos para los ciegos y pies para los cojos. En algunos casos, familias enteras se hunden si una mano misericordiosa no ayuda a sostenerlas. Antes de insistir en los argumentos a favor de la liberalidad y la munificencia, hay 3 objeciones que intentaré eliminar. 1. Podemos dar y, con el tiempo, llegar a necesitar. Que Basilio responda a esto. Los pozos, dice él, de los que se extrae el agua, brotan cada vez más abundantemente. El alma generosa se enriquecerá. Proverbios 11:25. Lutero habla de un monasterio en Austria que era muy rico mientras daba anualmente a los pobres, pero cuando dejó de dar, el monasterio comenzó a decaer. No se pierde nada al cumplir con nuestro deber. Se puede dar una herencia, pero no se deteriora. Las flores dan miel a la abeja, pero no dañan su propio fruto. Cuando la luz de la prosperidad nos ilumina, podemos iluminar a nuestro prójimo que está en la oscuridad y, sin embargo, tener luz nosotros mismos. Todo lo que se desembolsa para usos piadosos, Dios lo trae de alguna otra manera. Como los panes se multiplicaron al partirlos, o como el aceite de la viuda aumentó al derramarlo. 1 de Reyes 17:10. 2. No puedo hacer tanto como otros: erigir iglesias, construir hospitales, ampliar bibliotecas, mantener a los estudiantes en la universidad. Si no puedes hacer tanto, haz algo. Que haya mucha buena voluntad aunque no haya mucha riqueza que la acompañe. Las 2 blancas que la viuda echó al tesoro fueron aceptadas. Lucas 21:14. Dios, como observa Crisóstomo, no se fijó en la más mínima de sus ofrendas, sino en la generosidad de su corazón. En la ley, quien no pudiera traer un cordero como ofrenda, con que trajera 2 tórtolas le bastaba. Leemos que el pueblo trajo oro, plata, pelo de cabra para la construcción del tabernáculo, Éxodo 35:22 al 24, sobre lo cual, dice Orígenes, deseo, Señor, traer algo para la construcción de tu templo, si no oro para el propiciatorio, si no seda para las cortinas, al menos un poco de pelo de cabra, para no ser hallado entre los que no han traído nada a tu templo. 3. Pero no tengo nada para dar a las necesidades de los demás. ¿Tienes algo para dar a tus lujurias? ¿Tienes dinero para alimentar tu orgullo, tu epicureísmo, y no encuentras nada para socorrer a los pobres miembros de Cristo? Admite que esta excusa es real, no posees tales bienes, sin embargo,
Puedes hacer algo para expresar tu misericordia a los pobres. Puedes compadecerte de ellos, orar por ellos, decirles una palabra de consuelo. Hablad al corazón de Jerusalén, Isaías 42. Si no puedes darles oro, puedes decir una palabra oportuna que sea como manzanas de oro con figuras de plata. Es más, puedes ayudar a los pobres animando a otros que tienen bienes a socorrerlos. Como sucede con el viento, si un hombre tiene hambre, el viento no lo saciará, pero puede soplar las aspas del molino y hacerlo moler grano para el uso del hombre. Así que, aunque no tengas los recursos para ayudar a quien lo necesita, puedes incitar a otros a hacerlo. Puedes inflar sus afectos, induciéndolos a mostrar misericordia, y así puedes ayudar a tu hermano por medio de un sustituto. Habiendo respondido a estas objeciones, permíteme ahora continuar con la exhortación a la misericordia. Expondré varios argumentos que deseo sean sopesados en la balanza de la razón y la conciencia. 1. Ser difusivamente bueno es el gran fin de nuestra creación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Toda criatura responde al fin de su creación. La estrella brilla, el pájaro canta, la planta da fruto, el fin de la vida es el servicio. Quien no responde a su fin en cuanto a la utilidad, no puede disfrutar de su fin en cuanto a la felicidad. Muchos, dice Séneca, han estado mucho tiempo en el mundo, pero no han vivido. No han hecho ningún bien, un peso inútil de tierra. Una persona inútil no sirve para nada más que para obstruir el suelo. Y porque es estéril en higos, fructificará en maldiciones, Hebreos 6:8. 2. Por la misericordia nos asemejamos a Dios, quien es un Dios de misericordia. Se dice que, se deleita en la misericordia, Miqueas 7:18. Sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras, Salmo 145:9. Él exige bien por mal, como las nubes que reciben vapores malignos de nosotros, pero nos los devuelven en dulces lluvias. No hay criatura viva que no disfrute de las misericordias de Dios. Cada ave, dice Ambrosio, en su especie canta himnos de alabanza a Dios por su generosidad, pero los hombres y los ángeles, de una manera más particular, saborean la crema y la quinta esencia de las misericordias de Dios. ¿Cuántas misericordias temporales has recibido? Cada vez que respiras, absorbes misericordia. Cada pedazo de pan que comes, la mano de la misericordia te lo corta. Nunca bebés sino en una copa de oro de misericordia. ¿Con cuántas misericordias espirituales ha enriquecido Dios a algunos de ustedes? Misericordia que perdona, adopta y salva. La imagen de la misericordia de Dios nunca se puede describir en su totalidad. No se puede comprender la amplitud de su misericordia, pues es infinita, ni su altura, pues supera las nubes, ni su longitud, pues es, de eternidad a eternidad, Salmo 103:17. Las obras de misericordia son la gloria de la deidad. Moisés ora, Señor, muéstrame tu gloria, Éxodo 33:18. Dios dice, haré pasar toda mi bondad delante de ti, versículo 19. Dios se considera glorioso en los brillantes mantos de su misericordia. Ahora bien, por las obras de misericordia nos asemejamos al Dios de misericordia. Se nos pide que tracemos nuestros límites según esta copia, sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, Lucas 6:36. 3. La limosna es un sacrificio. No os olvidéis de hacer el bien y de la comunión, porque de tales sacrificios se complace Dios, Hebreos 13:16. Cuando distribuís a los pobres, es como si estuvierais orando, como si estuvierais adorando a Dios. Hay dos clases de sacrificios, el expiatorio, el sacrificio de la sangre de Cristo, y el gratulatorio, el sacrificio de la limosna. Este, dice el santo Greenham, es más aceptable a Dios que cualquier otro sacrificio. El ángel le dijo a Cornelio, tus limosnas han subido como memorial ante Dios, Hechos 10:4. Las espaldas de los pobres son el altar sobre el que se debe ofrecer este sacrificio. 4. Nosotros mismos vivimos de la limosna. Otras criaturas contribuyen generosamente a nuestras necesidades. El sol no tiene su luz para sí mismo, sino para nosotros, nos enriquece con sus rayos de oro. La tierra nos trae una cosecha fructífera, y para mostrar cuán gozosa es como madre al dar a luz, el salmista dice, los valles se cubren de trigo, gritan de alegría, también cantan, Salmo 65:13. Una criatura nos da lana, otra aceite, otra seda. Nos causa es mendigar a la creación. ¿Acaso cada criatura será para el bien del hombre y el hombre solo para sí mismo? ¡Qué absurdo e irracional es esto! 5. Debemos extender nuestra generosidad en virtud de una membresía, para que no te escondas de tu propia carne, Isaías 57. Los pobres son, de la misma arcilla. Los miembros, por una ley de equidad y compasión, se contribuyen mutuamente. El ojo transmite luz al cuerpo, el corazón sangre, la cabeza espíritus.
Ese es un miembro muerto en el cuerpo que no se comunica con los demás. Así es en el cuerpo político. Que nadie piense que está demasiado por debajo de sí mismo para preocuparse por las necesidades y carencias de los demás. Es una lástima que se corte la mano que desdeña arrancarse una espina del pie. Se dice en honor de aquella renombrada princesa, la emperatriz de Teodosio el Grande, que ella misma visitó a los enfermos y les preparó ayuda con sus propias manos imperiales. 6. No somos señores de una hacienda, sino administradores, y cuán pronto escucharemos la palabra, da cuenta de tu administración, porque ya no podrás hacerlo. Lucas 16:2. Una hacienda es un talento con el que se puede comerciar. Es tan peligroso esconder nuestro talento como gastarlo. Mateo 25:25 y 30. Si el avaro guarda su oro demasiado tiempo, comenzará a oxidarse, y su oxidación testificará en su contra. Santiago 5:3. 7. Los ejemplos de otros que han sido reconocidos por sus actos de misericordia y munificencia. Nuestro Señor Cristo es un gran ejemplo de caridad, no estaba más lleno de méritos que de generosidad. El emperador Trajano rasgó un trozo de su propia túnica para vendar las heridas de sus soldados. Cristo hizo más. Desgarró su carne, hizo de su cuerpo y sangre una medicina para sanarnos. Por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:5. Este fue un ejemplo de caridad sin paralelo. Los judíos son conocidos en este sentido. Es una observación rabínica que quienes viven devotamente entre los judíos distribuyen la 10ª parte de sus bienes entre los pobres, y dan con tanta liberalidad, dice Filón el judío, como si al dar esperaran recibir una gran gratificación. Ahora bien, si los judíos son tan devotos a las obras de misericordia, viviendo sin sacerdote, sin templo, sin Mesías, ¿no profesaremos con mayor razón nuestra fe en el bendito Mesías? Permítanme hablarles de los paganos. He leído sobre Tito Vespasiano. Estaba tan acostumbrado a las obras de misericordia que, recordando que no había dado nada ese día, exclamó, he perdido un día. Se dice que algunos turcos tienen sirvientes a quienes emplean a propósito para preguntar qué pobres tienen y enviarles ayuda. Y los turcos tienen un dicho en su Alcorán: si los hombres supieran la bendición que es dar limosna, en lugar de ahorrar, darían de su propia carne para socorrer a los pobres. ¿Y acaso no será mejor el credo de un cristiano que el Alcorán de un turco? Que todo esto los convenza a practicar las obras de misericordia. Créanme, es un acto real socorrer a los caídos. Cuando criaturas pobres e indigentes como Moisés yacen en el arca de juncos llorando y a punto de hundirse en las aguas de la aflicción, sé como salvadores temporales para ellos y sácalos de las aguas con un cordón de oro. Que los pechos de tu misericordia alimenten a los pobres. Sé como los árboles del santuario tanto para alimento como para medicina. Ezequiel 47:12. Cuando las almas angustiadas e incluso hambrientas desfallezcan, permite que tus costosos ingredientes las reanimen y les den ánimo. Que otros vean los abrigos y las vestimentas que has hecho para los pobres. Hechos 9:39. 8. El pecado de la falta de misericordia. El hombre inmisericordia es un hombre ingrato, ¿y qué se puede decir peor? Tú, a quien el Señor ha dado una propiedad, tu copa rebosa, pero tienes un corazón avaro y no quieres compartir nada para bien, es muerte para ti ayudar a los que mueren. Recuerda que eres sumamente ingrato, no eres apto para la sociedad humana. La Escritura los presenta como ingratos, sin afecto natural, 2 de Timoteo 3:2 y 3. Dios puede arrepentirse de haber dado propiedades a tales hombres, y puede decir como Oseas 2:9, por tanto, volveré y tomaré mi trigo y mi mosto a su tiempo, y recuperaré mi lana y mi lino. El hombre despiadado carece de amor a Cristo. Se pensaría que todos los hombres aman a Cristo y se enojarían mucho con quienes cuestionaran su amor, pero ¿acaso aman a Cristo quienes permiten que los miembros de Cristo mueran de hambre? No, estos aman su dinero más que a Cristo, y caen bajo ese terrible anatema. 1 de Corintios 16:22. 9. Por último, usaré un argumento más para persuadir a las obras de misericordia, la recompensa que sigue a las limosnas. Dar limosna es una obra gloriosa, y les aseguro que no es una obra estéril. Todo lo que se da a los pobres se da a Cristo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. La mano del pobre es el tesoro de Cristo, y nada de lo que se deposita allí se pierde. Todo lo que deis extendiendo la mano en la tierra, es como si se diera en el cielo. El texto dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia. En griego, significa, serán misericordiosos. ¿Qué es lo que más necesitamos? ¿Acaso no es misericordia? ¿Misericordia que perdona y salva? ¿Qué es lo que deseamos en nuestro lecho de muerte? ¿Acaso no es misericordia? Quienes muestran misericordia, hallarán misericordia.
Quienes derraman el aceite de la compasión hacia los demás, Dios derramará sobre ustedes el aceite de oro de la salvación. Mateo 7:2. La tsunamita mostró misericordia al profeta y recibió bondad de él de otra manera. Segundo de Reyes 4:8 al 37. Ella lo recibió en su casa, y él le devolvió la vida a su hijo muerto. Quienes siembran misericordia cosecharán lo mismo, obtendrán misericordia. Tal es la dulzura y la misericordia de la naturaleza de Dios, que no permitirá que nadie sea un perdedor. Ninguna bondad que se le muestre será desatendida ni recompensada. Dios no estará en deuda con nadie. Por un vaso de agua fría, recibirá un sorbo de la sangre tibia de Cristo para refrescar su alma. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre al servir a los santos. Hebreos 6:10. La misericordia de Dios es tierna, pura, rica. La misericordia seguirá y alcanzará al hombre misericordioso. Será recompensado en esta vida y en la venidera. El hombre misericordioso será recompensado en esta vida. Él será bendecido, en su persona, bienaventurado el que piensa en el pobre. Salmo 41:1. Vaya donde quiera, una bendición lo acompaña. Tiene el favor de Dios. Dios le ofrece un rostro sonriente. Bendito en su nombre, será recordado eternamente. Salmo 112:6. Cuando el nombre del tacaño se pudra, el nombre del misericordioso será embalsamado con honor y despedirá su aroma como el vino del Líbano. Bendito en su patrimonio, abundará en todas las cosas. El alma generosa será engordada. Proverbios 2:25. Tendrá la grosura de la tierra y el rocío del cielo. No solo tendrá la casa, sino también la bendición. Bendito en su posteridad, siempre es misericordioso y presta, y su descendencia es bendita. Salmo 37:26. No solo dejará una herencia, sino una bendición para sus hijos, y Dios se asegurará de que la herencia de esa bendición no se corte. Bendito en sus negocios, por esto te bendecirá el Señor tu Dios en todas tus obras y en todo lo que emprendas. Deuteronomio 15:10. El hombre misericordioso será bendecido en su construcción, plantación y viaje. Sea lo que sea que haga, una bendición se derramará sobre él. Donde quiera que pise, habrá una rosa. Será un hombre próspero. La miel de una bendición seguirá goteando sobre él. Bendecido con una larga vida, el Señor lo preservará y le dará vida. Salmo 41:2. Él ha ayudado a otros a vivir, y Dios lo mantendrá vivo. ¿Se pierde algo entonces por la misericordia? Teje el hilo de plata de la vida. Muchos son arrebatados antes por su falta de misericordia. Debido a que sus corazones se estrechan, sus vidas se acortan. De nuevo, el hombre misericordioso será recompensado en la vida venidera. Aristóteles une estas dos, liberalidad y utilidad. Dios recompensará al hombre misericordioso en la vida venidera, aunque no por sus obras, sino conforme a ellas. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Así como Dios tiene una redoma para guardar nuestras lágrimas, también tiene un libro para escribir nuestras limosnas. Así como Dios pondrá un velo sobre los pecados de su pueblo, así también, en su gracia inmerecida, coronará sus obras. La manera de acumular es depositar. Otras partes de nuestro patrimonio se dejan atrás. Eclesiastés 2:18, pero lo que se da a los pobres de Cristo se atesora en el cielo. Esa es una bendita forma de dar que, si bien aligera la bolsa, hace más pesada la corona. Ustedes, los que tienen inclinaciones misericordiosas, recuerden cualquier limosna que distribuyan, tendrán buena seguridad. El que da al pobre presta al Señor, y él le devolverá lo que ha dado. Eclesiastés 11:1, Lucas 6:38, Proverbios 19:17. Existe la contrapartida de Dios para salvarlos, que es mejor seguridad que cualquier fe pública. Sin embargo, aquí está nuestra incredulidad y ateísmo. No aceptaremos la fianza de Dios. Comúnmente ponemos nuestras obras de misericordia entre nuestras deudas desesperadas. Se te pagará con creces. Por un lingote de oro que hayas entregado, tendrás un peso de gloria. Por una copa de agua fría, tendrás ríos de placer que corren a la diestra de Dios para siempre. El interés es infinitamente mayor que el capital. Plinio escribe sobre un país de África donde la gente recibe un incremento de 150 veces por cada fanega de semilla que siembra. Por cada centavo que deposites en el tesoro de Cristo, recibirás un incremento de más de 1000 veces. Tu cosecha de gloria será tan grande que, aunque todavía estés cosechando, nunca podrás cosechar toda la cosecha. Que todo esto convenza a los ricos a honrar al Señor con sus bienes. Antes de concluir este tema, permítanme establecer brevemente algunas reglas sobre las obras de misericordia.
1. La caridad debe ser gratuita. Da, y no se entristezca tu corazón. Deuteronomio 15:10. Es decir, no debes preocuparte por desprenderte de tu dinero. Quien da con tristeza, da con resentimiento. No es un regalo, sino un impuesto. La caridad debe fluir como el agua de un manantial. El corazón debe ser el manantial, la mano la pipa, el pobre la cisterna. Dios ama al dador alegre. No seas como el cangrejo al que le han exprimido todo el jugo. No debes dar a los pobres como si entregaras tu bolsa en el camino. La caridad sin prontitud es más una multa que una ofrenda. Es más bien hacer penitencia que dar limosna. La caridad debe ser como la mirra que cae del árbol sin cortar ni forzar. 2. Debemos dar lo que es nuestro, Isaías 58:7. Para repartir pan al hambriento, debe ser tu pan. La palabra para limosna en siríaco significa justicia, pa. Ra indicar que la limosna debe provenir de lo que se obtiene con justicia. La escritura los combina, hacer justicia, amar la misericordia, Miqueas 6:8. No debemos hacer un sacrificio del robo, un sacrificio de sacrilegio. Porque yo, el Señor, amo el juicio, aborrezco el robo para el holocausto, Isaías 61:8. Quien construya una casa de beneficencia o un hospital con bienes mal habidos exhibe la insignia de su orgullo y erige el monumento de su vergüenza. 3. Hazlo todo en Cristo y para Cristo. Hazlo todo en Cristo. Esfuérzate por estar en Cristo. Somos aceptos en Él, Efesios 1:6. Orígenes, Crisóstomo y Pedro Mártir afirman que las mejores obras que no nacen de la fe se pierden. Los pelagianos creían haberle planteado a Agustín la pregunta: ¿era pecado entre los paganos vestir al desnudo? Agustín respondió con acierto: hacer el bien no es en sí mismo simplemente malo, sino que, al proceder de la infidelidad, se vuelve malo. Para los incrédulos nada es puro, Tito 1:15. El fruto más dulce y genuino es el que se produce en la vid, Juan 15:4. Provenientes de Cristo, todas nuestras limosnas no son más que el fruto del olivo silvestre. No son buenas obras, sino obras muertas. Hagan todo por Cristo, es decir, por amor a Él, para que puedan dar testimonio de su amor hacia Él. El amor suaviza y madura nuestras limosnas. Las convierte en un perfume precioso para Dios. Así como María, por amor, trajo sus ungüentos y especias dulces para ungir el cuerpo muerto de Cristo, así también, por amor a Cristo, traigan sus ungüentos y unjan su cuerpo vivo, es decir, a los santos y sus miembros. 4. Las obras de misericordia deben hacerse con humildad. Abajo la ostentación. El gusano se reproduce en la fruta más hermosa, la polilla en la tela más fina. El orgullo se infiltrará en nuestras mejores cosas. Cuídense de esta mosca muerta en la caja de ungüentos. Cuando Moisés resplandeció su rostro, lo cubrió con un velo. Así que, mientras su luz brilla ante los hombres y ellos ven sus buenas obras, cúbranse con el velo de la humildad. Como el gusano de seda, mientras teje sus curiosas obras, se esconde entre la seda y no es visto, así también nosotros debemos escondernos del orgullo y la vanagloria. El pecado de los fariseos, mientras repartían limosnas, fue tocar la trompeta, Mateo 6:2. No daban sus limosnas, sino que las vendían por aplausos. Un hombre orgulloso arroja su pan sobre las aguas, como un pescador arroja su anzuelo sobre las aguas. Pesca por vanagloria. He leído de un tal Cosmo Médicis, un rico ciudadano de Florencia, que le confesó a un amigo cercano que construyó tantos edificios magníficos y gastó tanto en eruditos y bibliotecas, no por amor al conocimiento, sino para alzarse trofeos de fama y renombre. Un alma humilde se niega a sí misma, sí, incluso se aniquila. Piensa en lo poco que puede hacer por Dios, y si pudiera hacer más, sería solo una deuda pendiente. Por lo tanto, considera todas sus obras como si no hubiera hecho nada. Los santos son traídos al final del día como si renegaran de sus obras de caridad. Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos. Mateo 25:37. Un buen cristiano no solo vacía sus manos de limosna, sino que vacía su corazón de orgullo. Mientras levanta al pobre del polvo, él mismo se pone en el polvo. Las obras de misericordia deben ser como la acacia, que es una especia dulce, pero se deteriora. 5. Dispón de tus limosnas con prudencia. Se dice del hombre misericordioso, ordena sus asuntos con discreción, Salmo 112:5. Hay mucha sabiduría en distinguir entre quienes han pecado y se han empobrecido y quienes, por la mano de Dios, son llevados a la pobreza. La discreción en la distribución de limosnas consiste en dos cosas: en encontrar un objeto adecuado y en tomarse el tiempo oportuno. Encontrar un objeto adecuado conlleva una doble noción. Dar a los más necesitados. Levantar el ceto donde está más bajo.
Alimentar la lámpara que se apaga. Dar a quienes probablemente sean más útiles. Aunque invirtamos dinero y apósitos en una planta débil, no en una planta muerta. Cultiva a quienes puedan ayudar a edificar la casa de Israel, Ruth 4:11, que puedan ser pilares en la iglesia y el Estado, no orugas que avergüencen tu caridad. La discreción al dar limosna reside en aprovechar el momento oportuno. Dar para fines caritativos en tiempos de salud y prosperidad. Distribuir tu plata y oro a los pobres antes de que se desate el cordón de plata o se rompa la copa de oro, Eclesiastés 12:6. El que da pronto, da el doble. Que tus manos sean tus albaceas, no como quienes reservan todo lo que dan hasta que la vida está a punto de expirar, y en verdad, lo que entonces se da no se regala, sino que la muerte lo arrebata. No es caridad, sino necesidad. O, no se aferren tanto al dinero que estén decididos a que nada los separará excepto la muerte. No sean como el níspero, que nunca es bueno hasta que se pudre. Un hombre avaro puede compararse con una caja de Navidad. Recibe dinero, pero no se separa de nada hasta que la muerte la rompe en pedazos. Entonces la plata y el oro se derraman. Den en tiempo de salud. Estas son las limosnas que Dios toma en cuenta y, como dice Calvino, las anota en su libro de cuentas. 6. Den con agradecimiento. Quienes dan limosna deberían ser más agradecidos que quienes la reciben. Debemos, dice Nacianceno, dar gracias a Dios por ser dadores y no receptores. Bendito sea Dios por una mente dispuesta. Tener no solo bienes, sino también un corazón, es motivo de gratitud.